Hola, amigas televidentas y amigos televidentos, su servidor Jorge Borges Rodríguez, gustoso de saludarles, desearles buenos días. Aquí no va a estar bueno el día. Los pronósticos son de que hoy y mañana van a estar igual de feos los días que ayer, muy fríos y muy nublados, ¿verdad? Me gusta el sol y eso. En fin, tenemos ahora vamos a platicar, en la plática de hoy, de todas maneras, que tengan un excelente día, mis amigos. Y, y yo agradecido de su atención, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a seguir hablando de estos generales gerentes. Ya la cosa no es como antes, de que a la batalla sigan los buenos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora la cosa es diferente. Bueno, ya lo era cuando ellos adquirieron el gran brillo que adquirieron y ganaron para su país una guerra que los dejó en una posición ventajosísima con respecto al resto del mundo. De hecho, pues muchos hablan de la 60 años o más, desde 65 años, desde el año 45 al año eh, 2010, por lo menos, como la paz americana, haciendo remembranza de la paz romana que se vivió en la época de Trajano, Adriano, Marco Aurelio y otros más, ¿no? Entonces, esto es algo muy señalado, muy señalado. El, eh, el, bueno, voy a hablar de dos generales, Dwight Eisenhower y Omar Bradley. Ambos nacen alrededor del año 1890. Eisenhower es un poco más viejo que Bradley, le lleva como 3 o 4 años. Ambos son alumnos brillantes de la famosa Academia de West Point, que es la que prepara a los mandos, a los oficiales del ejército norteamericano. Eh, el ejército norteamericano, que era pues el de a pie, ¿no? Bueno, todavía no hay aviones en esa época, sí había aviones, pero todavía no actuantes. Eh, el ejército de a pie, máximo caballería, etcétera, etcétera, en contraposición con la marina, que manejaba muchas máquinas, ¿verdad? Eran diferentes los papeles de ambos, los papeles estratégicos de ambos. Pero ambos son de ambos fuerzas militares, el ejército de a pie, de tierra, ejército de tierra y la marina de guerra. Bueno, miren, decía yo que ambos, tanto Eisenhower como Bradley, se desempeñan brillantemente en sus estudios en la Academia de West Point y bueno, son convocados por otro general que hablamos, el general Marshall, que era un poco mayor que ellos, 5 años mayor que Eisenhower, digamos, y 8 mayor que Bradley, porque ya existía la inquietud dentro del ejército norteamericano de que tenían que modernizarse, hacer un ejército mucho más moderno, con mandos más serios, mejor organizados. Entre otras cosas, pensaban en tratar de tener la buena organización que tenía la Marina. La Marina siempre tiene mucho más organización que el ejército de tierra, eh, por lo menos en esa época, ¿verdad? Y en épocas anteriores, ¿no? Ambos, Marshall se fija tanto en uno como en otro, y desde la encomienda que tiene de preparar, reformular, convertir al ejército de tierra en algo mucho más moderno, pues este tipo de jóvenes oficiales era muy importante, ¿verdad?
Ambos están en diferentes, se dedican a la formación de nuevos mandos, se dedican a la educación de tropa y de nuevos mandos, quizás no nuevos oficiales, pero sí nuevos clases, o sea, cabos y sargentos, ¿verdad? Esa tropa que va a ir a los cocolazos, formarla mucho mejor, ¿verdad? Darle una preparación físico-atlética, una disciplina, una conciencia de qué es lo que van a hacer. Eso era muy importante y estaba muy descuidado, muy descuidado. Pues se fijaron que tenían que formar gente y pues ambos están encargados de formar y de enfrentar cosas menores como la de unas huelgas de mineros en Montana y cosas por el estilo. Pero a la hora que se llega a la Primera Guerra Mundial, precisamente Bradley está en Montana y Eisenhower es mandado a Francia a pelear y sí alcanza a echar bala, ¿no? Antes había echado bala aquí en México porque había sido parte de Eisenhower de la expedición punitiva de Pershing, pero pues no era mucha bala, ¿verdad? En ese conflicto en donde participó una división norteamericana al mando de Pershing y para perseguir y capturar a Francisco Villa, fueron puras escaramuzas, entonces no era mucha bala, digamos, ¿no? Y la única batalla que se da la gana México, cuando mi general Félix Uresti derrota las fuerzas de mi general Félix Uresti, porque él muere en la acción, derrotan a un grupo norteamericano, a un escuadrón norteamericano, ¿verdad? Entonces una batallón mexicano le gana a aquellos y eso va a significar el final de la expedición punitiva. Se van los norteamericanos, desocupan lo que habían avanzado en Chihuahua. Bueno, pero en Francia creo que ninguno de los dos participa. Por lo menos Bradley no participa y Eisenhower estoy casi seguro que no. De todas maneras son gente suficientemente formada y con la suficiente y bien instruida en que se fijaran cómo había estado la cosa ahí en Francia, ¿no? El ejército norteamericano alcanza a estar actuando aproximadamente un año, ¿verdad? Su presencia como fuerzas nuevas es lo que desmoraliza no solo al ejército alemán, sino al Estado alemán y cae desde que cae el Kaiser y cae todo, ¿verdad? Es la derrota de Alemania final, ¿verdad? Entonces ambos se dedican a observar y a recabar información de cómo había estado el conflicto con los oficiales franceses, con los oficiales ingleses, cómo había estado la bronca, ¿verdad? Y se dedican a eso y lo hacen muy bien. Posteriormente regresan y continúan con la labor de reconvertir al ejército de tierra a que tuviera un nivel de disciplina, preparación, estado físico-atlético, habilidad para manejar diferentes armas, algo que fuera comparable a lo que era la Marina de Guerra, ¿verdad? Entonces se dedican a esto y finalmente al estallar la Segunda Guerra Mundial, pues estalla la Segunda Guerra Mundial en el 39, julio 39, y esto Estados Unidos hasta finales de 41, 2 años después, más de 2 años después, entra a la guerra. Pero mientras se está preparando, ¿verdad? Y en toda esta preparación se destaca mucho a Eisenhower. De tal manera que cuando estalla la guerra,
La doctrina norteamericana era que si había conflicto hacia Oriente y hacia Occidente, se abocaban a Occidente. O sea, en caso de un conflicto con Japón, simultáneo con Japón y con Inglaterra, esto lo habían elaborado en el año 20, el enemigo que se viera Inglaterra, que optarían por pelear el frente europeo. Y lo hacen, aunque les pega duro Pearl Harbor. Dicen derrotar a Alemania, Alemania es el principal enemigo, hay que derrotarlo. Entonces la estrategia es esa, y la conservan, y a partir de que ya entran en acción, primero la carga del esfuerzo bélico está en Inglaterra, para los ingleses. Y a partir de que se da la lucha en África, primero se da la lucha en el norte de África, ya empieza a participar el ejército norteamericano, sobre todo como empieza a llevar tropas nuevas, tropas frescas. De ahí se pasan a invadir Italia, la operación Torch, la operación Husky, no recuerdo cómo se llama. Son operaciones para invadir Italia, para tener ocupada la mayor parte de Italia. Se fijan muy bien en el propósito de no pretender cruzar los Alpes. Era dificilísimo. Entonces, pero contener ahí que no avanzaran los alemanes, ¿verdad? O los italianos del norte, ¿verdad? Entonces, esto lo hacen con mucha seriedad, y el jefe de todo esto, el que Marshall elige y Roosevelt eligen para jefe de este frente europeo hacia el viejo continente, África y Europa, es justamente Eisenhower. La persona ve en él el equilibrio personal, de carácter, etcétera, etcétera. Y aunque había otro jefe muy vistoso, que era Patton, pues que andaba con su casco bruñido y su pistolón ahí, no la pistola reglamentaria, sino un revólver con cacha blanca. Era repayazo el tipo. Con un fuete, llevaba un fuete siempre. Entonces, bueno, avanzan y logran desembarcar. El esfuerzo bélico es básicamente de logística, de hacer acopio de armas, suficientes armas en territorio británico, como para lanzar un golpe lo más fuerte y contundente posible sobre el territorio continental de Europa, sobre Normandía. En ese aspecto, bueno, Bradley, un general muy serio, no tenía un aspecto así muy... decían que se parecía al flaco del Stan Laurel. Era un poco prógnata, pero no se parecía al flaco. Era un muy buen jefe, muy querido por su tropa. Sus soldados sabían que no los iba a arriesgar en vano, en contra de lo que era Patton. Bradley fue muy leal a su tropa, y bueno, se opone fuertemente a maniobras, a operaciones temerarias, como la que Montgomery, que era tan fanfarrón como Patton, pero era inglés, se empeña en un operativo, en una operación que le llamaban Market Garden, para ocupar Holanda sorpresivamente con paracaidistas, y permitir un avance por tierra veloz hacia el corazón de Alemania. Fracasó, a eso se opuso Bradley muy firmemente, y bueno, se disciplinó, pero él, en un golpe verdaderamente veloz, bien planeado, se lanza sobre la parte más rica de Alemania, sobre Westfalia,
con una operación muy rápida, muy brillante, que lo lleva a ocupar el Sarre y el valle del Ruhr, el corazón industrial de Alemania. Esto es realmente brillante. Los números desde el principio, desde la campaña en África, los números de Bradley eran muy buenos. ¿Qué me refiero con números? Me refiero a lo que hacen los equipos actualmente para contratar nuevos jugadores, ver cuántas yardas corrieron, cuántas gentes taclearon, cuántos lances certeros hicieron. Todo eso se lleva un récord, y esos números en versión militar de Bradley eran excelentes. Termina la guerra, termina muy bien. Eisenhower pasa, se ejerce un poquito la gubernatura de la Alemania ocupada, por lo menos de la Alemania ocupada por Estados Unidos, mientras se repartían ahí las responsabilidades, y después se va a la Universidad de Columbia como rector, ¿verdad? Un general se va de rector de una universidad famosa, no es una universidad patito. Columbia es de las grandes universidades norteamericanas. Y bueno, pues, yo le llamo más que un gerente, ¿verdad? Rector es más canijo quizás, porque tienes que estar manejando gente con mucha iniciativa, y debes de respetar esa iniciativa de esa gente. Es bueno que las gentes en las universidades sean retobonas, y todo eso es muy bueno, ni modo, y la autoridad tiene que aceptarlo. Y por otro lado, Bradley se va a dirigir, se va de gerente, de una fábrica de relojes que estaba en crisis, que es la Bulova. Yo siempre pensé que esa marca era suiza, pues todo era suizo en aquella época, ¿no? Y sonaba como a suizo, pues no, era una marca norteamericana que la actuación como gerente, así como vemos así al gerente de tal, de la Google, o al gerente de Apple, ese tipo de gente, entender la situación, manejarla bien, buscarse los financiamientos, bla, 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 todo eso. Y lo hace muy bien Bradley, ¿verdad? Respecto a el periodo presidencial, que luego Eisenhower es presidente, acaba no muy bien, pero logra delinear una estrategia que es operativa durante unos años. Una vez que la URSS tenía la bomba atómica, pues definen muy bien una estrategia de contención, estarla frenando, y de ahí surgen muchas cosas que no entendimos en aquella época, como reconocer a Franco y poner ahí bases aeronavales que le daban una ventaja estratégica a las fuerzas de la OTAN, en particular las norteamericanas, frente a las soviéticas, ¿verdad? De aquí a que los soviéticos llegaran por tierra, cruzaran los Pirineos e invadieran España para capturar esas bases, ya de esas bases habían despegado cantidad de aviones a bombardear la Unión Soviética. Esto era una ventaja estratégica de Estados Unidos, y eso lo logran muy inteligentemente. Entonces, sin embargo, está manchado por acontecimientos muy desagradables que los latinoamericanos nos duele, como el golpe hacia Guatemala, y en general el periodo macartista, que no participó de ello, pero tuvo que tolerarlo. En fin, son dos personajes que representan este tipo de generales que tienen mucho de organización, antes de ir al ataque, mis valientes, antes organizan bien. Bien, entonces nos quedamos con esos dos generales. Vamos a hablar en la próxima de otro general, que también fue gerente, y luego de un gerente que, como si hubiera sido general, ¿verdad?
Nos veremos a la próxima. Muchísimas gracias por su atención.